Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo gorrito. Está súper fácil de tejer. Lo hice para que haga conjunto con la mantita gotas de nieve y la chaquetita Leo que les mostré la semana pasada. En la caja de información les voy a dejar links de esos tutoriales. Ahora, el gorrito, como les digo, es para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta una talla para adultos. En este mismo tutorial les voy a dar medidas estándar para que fácilmente puedan tejer su gorro para cualquier edad, cualquier medida. Así es que continúen viendo. Ahora, para tejer este gorrito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Usé en dos colores. El color principal es el color celeste, que es este, y el color secundario es el color blanco. Para el gorrito de 0 a 3 meses van a necesitar un total de 21 gramos en el color celeste y unos 4 gramos en el color blanco. Para el pompón usé un total de 12 gramos. En la caja de información les voy a dejar el link de cómo se hacen los pompones, ya que muchas de ustedes me preguntan, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar el link de la mantita y de la chaquetita. También tengo una chaquetita y un gorrito para niñas. Ahí les voy a dejar el link de esos tutoriales también. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorrito yo voy a usar este gancho de 3 milímetros y voy a usar esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora voy a usar la misma lana que usé para tejer esta chaquetita, la chaquetita Leo. En la caja de información les voy a dejar el link de esta chaquetita. La mantita también ya está en el canal. En la caja de información también les voy a dejar el link. Bueno, aquí para empezar, como les digo, voy a usar el gancho de 3 milímetros. Yo voy a estar usando medidas estándar para hacer mi gorrito. La medida que voy a necesitar es esta que está aquí, el ancho de la coronilla, y luego vamos a hacer el largo total. Si quieren tomar una captura, lo pueden hacer. Ahí está. Esta medida no la necesitamos, es para otro estilo de gorritos. Solamente vamos a necesitar esta y esta. Así que yo voy a estar siguiendo las medidas de un bebé de 0 a 3 meses, que es esta que está aquí. El ancho de la coronilla tiene que medir entre 10 y 11.5 centímetros. Así es que aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo mágico. Para hacer el círculo mágico, nada más enrollamos la lana así. Este es el final. De esta manera, y aquí en este círculo metemos el gancho y jalamos una lazada. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas de aquí en adelante nunca van a contar como ningún punto. Están allí para que cuando nos unamos al final de cada vuelta nos quede un terminado más mejor. Bueno, ahora dentro de este círculo voy a hacer un total de 12 puntos altos. Así, 1, 2, 3 y así hasta tener un total de 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 12 puntos altos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer 12 puntos altos en este círculo. Ahora para cerrar el círculo lo único que tenemos que hacer es jalar esta lana y ahí se cierra, miren. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino que del primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora por cada uno de los puntos altos vamos a hacer también 2 puntos altos, así es que en el siguiente punto alto voy a hacer 2 puntos altos encima del tercer punto y así por toda esta vuelta número 2. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 24 puntos altos. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan. Terminemos la segunda vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho 2 puntos altos por cada punto y tengo un total de 24. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto
y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos y en el siguiente voy a hacer 1. Así es como vamos a continuar. Voy a hacer 2 puntos altos en el siguiente y en el que sigue 1. Y ahí está. Van a ser 2, 1, 2, 1 por toda esta vuelta. Al final de esta vuelta 3 vamos a tener 36 puntos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3. En esta vuelta hemos hecho 2, 1, 2, 1 y tengo un total de 36 puntos altos al final de esta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora en los siguientes 2 puntos altos voy a hacer 1. Y ahí está, así es como vamos a continuar. En el siguiente punto hacemos 2. Y en los siguientes 2 hacemos 1. Bueno, continúen así para esta vuelta número 4. Van a ser 2, 1, 1. Y al final de esta vuelta vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, tengo 48 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta 4. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas. Empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Y en los siguientes 3 puntos voy a hacer 1. 1, 2, 3. Y así es como vamos a continuar. Otra vez más. En el siguiente punto hacemos 2. Y en los siguientes 3 hacemos 1. Y así hasta terminar. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Al final de esta vuelta 5 vamos a tener un total de 60 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 5. Al final de esta vuelta tengo 60 puntos altos. Ahora ya tengo la medida que necesito para 0 a 3 meses. Miren, así como está midiendo 11 centímetros, que está entre la medida que tiene que estar entre 0 a 3 meses. Si ustedes están haciendo el gorrito para cualquier otra medida, aquí como estas medidas que les mostré al inicio, entonces van a continuar y agrandar el círculo y hacerlo más grande con la misma secuencia para agrandar el círculo de la coronilla. Ahora si van a hacer la vuelta 6 van a hacerlo de la siguiente manera. Encima del primer punto van a hacer 2 puntos altos y luego en los siguientes 4 puntos van a hacer 1. Entonces van a continuar 2, 4, 2, 4 por todo alrededor. Luego si les toca hacer la vuelta 7 van a hacer 2 puntos altos encima del primer punto y en los siguientes 5 puntos van a hacer 1. Entonces van a continuar 2, 5, 2, 5 por toda esa vuelta. Y para la vuelta 8 entonces van a hacer 2 puntos altos encima del primer punto y en los siguientes 6 puntos van a hacer 1. Entonces van a continuar 2, 6, 2, 6. Y así con esa misma secuencia van a agrandar el círculo si lo necesitan hacer más grande. Yo ya no necesito continuar, ya tengo la medida para 0 a 3 meses, así es que aquí lo que voy a hacer es continuar con el punto. Este es el punto que se llama gotas de nieve y lo vamos a hacer en forma circular. Pues bueno, aquí para empezar el punto gotas de nieve, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Esta primera vuelta la vamos a trabajar al lado revés, ya que de aquí en adelante vamos a girar para cada vuelta. Ahora, en este mismo punto voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Aquí está la primera conchita de este punto. Me voy a saltar 2 puntos, 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en este mismo punto.
me salto 2 y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez más me salto 2 y en el tercer punto hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta primera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 20 conchitas. Miren, para terminar me voy a saltar estos últimos 2 puntos, me voy a ir encima de la tercera cadena, aquí al inicio, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta número 1 con un total de 20 conchitas. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en el espacio de cadena de la primer conchita, que es esta aquí, miren, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena y en el primer punto alto de esta primer conchita voy a hacer un punto bajo en realce por frente. Ahora para cada una de las conchitas nos vamos a ir en el espacio de cadena de la siguiente conchita y vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Una vez más, en la siguiente conchita, en el espacio de cadena, hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 20 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí al inicio, miren, están las 3 cadenas, en la tercera cadena voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la vuelta número 2, esta vuelta la trabajamos al lado derecho. De aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir y siempre vamos a girar. Así que para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, giramos y aquí para empezar en el espacio de cadena de esta primer conchita hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más en la siguiente conchita, en el espacio de cadena, hacemos 2 puntos altos, una cadena, punto bajo en realce por frente. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 3. Otra vez más en el espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos 2 puntos altos, una cadena, punto bajo en realce por frente. Continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3, tengo un total de 20 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. De aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir y siempre vamos a girar. Así es que para la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, giramos. Para empezar hacemos un punto deslizado en el espacio de cadena de la primer conchita, luego hacemos 3 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto bajo en realce por frente y lo mismo en cada conchita, 2 puntos altos, una cadena, punto bajo en realce por frente en el primer punto alto y así por toda esta vuelta. Al final de cada vuelta siempre tenemos 20 conchitas y siempre vamos a hacer una cadena y girar. Ahora vamos a continuar así hasta tener el largo aquí del gorrito, que es esta medida para mí. Sería entre 12.5 a 14 centímetros. Lo que voy a hacer es, voy a dejar tal vez unos 5 centímetros para hacer el resorte. Así es que continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer para mi gorrito. Y luego vamos a continuar y hacer el resorte. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta parte del gorrito, hice un total de 10 vueltas, la última vuelta, la vuelta número 10, la hice al lado derecho. Aquí al final corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, ya que para el resorte del gorrito lo voy a hacer en el color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer una cadena, van a girar y luego un punto deslizado en el primer espacio de cadena de la primer conchita. Ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer porque les voy a dar las medidas. Miren, aquí está midiendo aproximadamente desde la coronilla hasta la última vuelta, así como está
está midiendo 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Así es que basado en las medidas aquí, me hace falta como 2-3 centímetros para tener la altura total del gorrito. Así es que lo que vamos a hacer a continuación es el resorte. Si están haciendo cualquier otro tamaño, esta parte es lo mismo. Así es que aquí miren, al final de la vuelta 10 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, si ustedes no van a cambiar de color de hilo, entonces van a hacer una cadena, van a girar y en este primer espacio de cadena de la primer conchita van a hacer un punto deslizado y luego 2 cadenas. Yo voy a meter el gancho en este espacio de cadena, voy a jalar aquí esta lazada y voy a hacer 2 cadenas. Ahí está, 1, 2. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. Ahora en el espacio de la siguiente conchita voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. En el espacio de la siguiente también lo mismo, 3 medios puntos altos. Y así por toda la vuelta. 3 medios puntos altos en cada espacio de cadena de cada conchita. Aquí al inicio estas 2 cadenas cuentan como el primer punto, así que continúen así por esta primera vuelta del resorte hasta terminar. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta del resorte. En esta vuelta hemos hecho 3 medios puntos altos en cada una de las conchitas. Así es que se hace 20 por 3, se hace un total de 60 medios puntos altos al final de esta vuelta, incluyendo las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora para terminar me voy a ir aquí en la segunda cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora aquí tengo la primer conchita, tengo estos 3 medios puntos altos, empezando con el primer punto que es este aquí. Miren, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta. Nada más haciendo medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora, si ustedes tienen dificultad en hacer estos puntos en realce por frente y por detrás, lo que pueden hacer es tal vez hacer una vuelta más de medios puntos altos, así como hicimos la primera vuelta, nada más haciendo medios puntos altos encima. Y les va a quedar bien también. Aquí yo voy a continuar nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás por todo alrededor. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, hice medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo 60 puntos. Para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está la cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora yo voy a hacer una vuelta más, pero asegúrense de medir aquí esta parte. Tal vez ya tienen la medida. Yo voy a hacer una vuelta más porque me hace falta un poquitito más. Si lo dejo así está tantito corto, así es que por eso voy a hacer una vuelta más. Así es que para la vuelta 3 voy a hacer una cadena y lo mismo, empezando con este primer punto voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, el que sigue en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así por toda esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 3 del resorte. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el gorrito está terminado. Miren, este es el lado de atrás y este es el frente. También le agregué un pompón. Si quieren hacer un pompón, en la caja de información les voy a dejar el link de un tutorial que tengo ya en el canal de cómo yo hago los pompones. Así es que asegúrense de ver ahí. Y bueno, ya el gorrito está terminado. Ahora les voy a dar las medidas del gorrito ya terminado. Miren, la altura total desde la coronilla hasta el final de la última vuelta del resorte está midiendo aproximadamente
13 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Ahora la circunferencia, nada más por encima, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, el gorrito es para 0 a 3 meses y lo hicimos para que haga conjunto con la chaquetita Leo, que está hecho con el mismo punto, el punto gotas de nieve. Y bueno, ahí está. También creo que voy a hacer unas manoplas. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacerlo. Muchas de ustedes me están pidiendo que lo haga. Ya en el canal tengo un tutorial de cómo hacer manoplas. No es con el mismo conjunto, pero lo hice aparte hace varios años ya. Si no lo hago, en la caja de información les voy a dejar el link de eso. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo está el gorrito. Ahora se los voy a medir aquí a mi modelo. La circunferencia de la cabecita de esta muñeca es la medida de un bebito de 0 a 3 meses. Así es que aquí vamos a ver cómo le queda. Ahí está. Miren qué bonito se mira. Está precioso, más con su pompón. Y bueno. Ahora, si ustedes miran de que esto está un poquito muy largo, entonces lo que pueden hacer es hacer una vuelta más y doblarlo. También se va a ver muy bonito. Y miren, así es como se mira con el resorte doblado. Está muy bonito también. Esa sería otra opción. Nada más agregar una vuelta más y doblarlo. Y así también el bebito lo puede usar más tiempo, ya que va a estar un poco más largo. Asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe a hacer un pantaloncito con este mismo punto o tal vez un overall. Ya en el canal está la chaquetita y la mantita también, así es que en la caja de información les voy a dejar el link. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.